Así que lo que hicimos hoy fue alquilar una motito. Ahí las chequeo, mira si eran verdaderas. ¡Oh, talada! Es mágico, es un sueño. Oh, las habichuelas. Hay como un agujero ahí. Hay gente que nos preguntó por qué estamos haciendo tantos videos de playa. Buen día, gente, ¿cómo están? Buenos días. Hoy estamos haciendo una aventura por el península de Samaná. Creo que no había ninguna persona, bueno, un poco exagerada, que no nos haya dicho que vayan a Samaná. Es verdad, porque acá en la península hay muchas cosas para hacer. Parece que el lugar es chiquito, pero no, tiene muchas atracciones, playas, cascadas. Es infinidad de cosas, por eso inclusive extendimos más los días que teníamos en el alojamiento y decidimos quedarnos más, para aventurarnos más. Así que lo que hicimos hoy fue alquilar una motito. Costó $20, que me pareció un muy buen precio porque usualmente Sí. es 40, 35, algo por ahí. Entonces fue buen negocio. Y lo bueno también es que no te pone ningún tipo de problema para alquilarla. Simplemente pagás y le dejás un documento cualquiera y listo. Y ahora estamos en camino al Salto del Limón, que es una cascada. Claro. Donde se puede bañar y hay varias formas como ir. Puedes ir en caballo, puedes ir con un guía, pero también puedes ir solo caminando y ahí abajo vas a pagar 50 pesos por persona. Claro. Ay, me pisé toda la Sí. del caballo. Hay un poco de cuidado, mi amor. Todo esto que nosotros estamos haciendo acá por cuenta también se puede hacer por un tour. Si pagas un tour, por ejemplo, de $80, venís con un guía, te traen hasta acá, con un transporte, te bajan, te suben, ¿no? Tenés todo. Pero nosotros buscamos más siempre un poco la aventura y hacerlo por cuenta porque es más económico. Este lugar donde estamos ahora, que es el Salto del Limón, podés hacerlo caminando por cuenta propia. Te alquilás una motito como hicimos nosotros, vas a pasar por lugares que no son turísticos, o sea, vas a poder ver un poco más el pueblo como es en las imágenes ahí que Lisana filmó. Y está bueno, y es más aventura. Ahora hay que caminar más o menos 2 kilómetros para llegar hasta la cascada, que tiene más o menos como 52 metros de altura, de caída. Y lo lindo de acá también, mi amor, ¿sabes qué es? Que estamos entrando en la selva. Esto todo es selva tropical. No Y sí, es selva tropical. Y acá también hay mariposas, hay aves, hay animalitos. Mira, ahí vienen los guías con los caballitos. Lo que me gustó que el caballo de acá se ven cuidados. Sí, están muy lindos los caballitos. Muy lindos. Una yeguita. Mirá qué lindo. Hey. Hola, amigo. ¿Quieres caballo? No, gracias, amigo. Uy, ¿cuántos vienen? Vienen varios. Hola. 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 Recién pasó un turista, creo que era de Estados Unidos, y le pregunté cuánto pagó por el caballo. Y me dijo $110. Pero creo que $110 costó todo el tour a él, para que lo traigan, le den el caballo y todo pago, ¿no? Pero después pasó uno de esos que te los alquila y dijo que cuesta 700 pesos una vuelta. O sea, cada serían 1400 pesos todo. Ahora lo único que me hubiera puesto sería la zapatilla y no venir de Havaiana otra vez. Igual. Pero ¿qué se le va a hacer? No me las puedo sacar. Después, Es un vicio. después hay playas, así que hay que necesitar ojota. El guía me regaló coco. Lo juntó de ahí, con una piedra lo abrió. Mirá, yo que no lo pude abrir nunca el coco. Está buenísimo. No sé si mis dientes. Está duro. Está duro, está duro. Me gusta más este coco marrón. El seco, que que el verde. Justo preguntaba si Mateo trajo snacks. Acá está el snack. Llegamos a la entrada, como ven, más cuadros. Me encantan. Estos cuadritos son preciosos. Seguía pensando en el cuadro que vi en Santo Domingo, que tenía mi cara, porque ¿será que la artista vio una foto en internet y dijo, oh, qué linda, voy a dibujar? Sería una gran coincidencia. Si Sería eso una pasó. coincidencia, porque tenía mi cara. ¿Cuánto le debo, señor? ¿Son ustedes dos? Sí. ¿200? 100, 50 por Ah, persona. ¿100? Sí. Ya le pago. Muy amable, Dios lo bendiga. Gracias. Ven igual a hacer. Chao. Que disfruten para allá. Gracias. Hermosas cosas.
Hola. Una agüita. ¿Cuánto le debes? 50 pesos. Bueno, tenemos la agüita, las entradas. Oh, hay guardia. Ahí está. Acá está el... Aquí tiene, señor. Gracias. Ahí las chequeó, mira si eran verdaderas. Y me dejó entrar, Lisandro. ¿Viste? Mira, mi amor. Un pollito. Qué lindo. Ay, se cayó en el agua. Así quiero tener el patio en nuestra casa, mi amor. Sí. Gallina. Ahí está, mira. ¿Ves ahí? Sí, son pollitos. ¡Qué chiquitos! ¡Wow! Wow. Qué paraíso, por Dios. Como... Es como que cae, pero apoyada sobre la piedra. Sí, muy hermoso. Wow. Qué lugar fantástico, ¿eh? República Dominicana se supera cada video con sus atracciones. ¿Será que está caliente? A ver, ¿querés tocar? Está fresco. Dicen que es agua fría porque es agua de río, Sí. de naciente, ¿no? Qué belleza, o sea, es diferente porque como que cae el agua, tipo apoyado sobre la piedra, no es una cascada común y corriente. Son como tiritas. Sí. ¿Nos tiraremos, Lisana, o no? Vamos a intentar. ¿Lo intentamos? Miren esto, mi gente. Qué paraíso. Está muy frío, a ver, yo no la toqué todavía. A ver. Ah, la pepa. Está fresquita. Está fresquita el agua. Ah, yo vine con chancletas. Claro, mejor, porque así no te patinás. Mirá lo que es el color de esta agua, Dios santo. Voy yo primero, amor, así veo el terreno. Bueno, Ahí no te pasa nada. no es que... Yo te protejo, mi amor. Si está muy frío, yo estoy feliz con solo verlo. O sea, está fría, pero te acostumbras y después se pone bueno. No, no te acostumbras. ¡Ah, talada! ¡Uy, qué fría que está! Mamita. Yo creo que estoy feliz acá. ¿Sí? Sí. Pero esto es una vez en la vida, mi amor. Acá está Isis. Ella es la persona que nosotros alquilamos el alojamiento, que nos acabamos quedando más porque es demasiado simpática, demasiado buena onda. Ella es de Chile, pero vive acá, ¿no es cierto? Así es, mi amor, un gusto verlo. Un gustazo, siempre. Siempre así, siempre así, simpática y positiva. Chicos, es el secreto. Esta agua de la cascada viene purificada. Entonces te quita toda la mala vibra, te quita todo. ¿Viste? Y acá es todo buena onda. Si la gente quiere hospedarse en el alojamiento de ustedes acá es Watermelon, ¿no es cierto? The Watermelon House, sí. ¿Y dónde los encuentran? En Samaná, nos pueden seguir en Instagram. De momento estamos ya por publicar la página web, que va a ser thewatermelonhouse.net. Así que ahí nos van a poder seguir. La idea, chicos, acá es que vengan y se vayan con un orgullo de pertenencia de todo lo que es la península de Samaná y practicamos el slow tourism. Acá nada masivo, todo adaptado a las personas que vienen. Nosotros alquilamos en Watermelon por Booking. Esto no es propaganda, nomás llamé a Isi porque es buena onda y creo que vale la pena recomendar el lugar para que se queden. Así que ahora nos vamos abajo de la cascada, Isi. Vamos a la cueva y luego vamos a saltar como este loco de la piedra, ¿sí? Listo, vamos, Vale, Isi, te sigo. Me voy abajo de la cueva y después me voy a tirar de hacia arriba. Bueno, yo te ¿Listo? sigo con la ¿Vos me cámara. esperás ahí? Sí. El agua está deliciosa. Uy, ¿qué lugar es este? Literal, hay una cueva acá. Acá, o sea, no se hace pie, ¿no es cierto? No. Solo así. Acá puedes. Te voy acá. Acá y hay roquita, te puedes sentar. Ahí voy. Acá podrían abrir un baño. ¡Hola! Llegó más gente. Me voy a tirar, chicas. Pero vamos primero detrás de la cascada. ¡Ah, dale, vamos! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Está muy bueno! ¡Wow! ¡Está re cool! ¡Oh! ¡Wow! ¡Woohoo!
hermosísimo el lugar. Yo soy muy friolenta, así que estoy feliz con solo estar acá y verla. La cascada. Estoy con los pies en el agua para refrescar un poco, pero el cuerpo entero no sé. Necesito una sauna antes. Ahora me voy a tirar de ahí arriba y la experiencia, Lisana y gente, de estar abajo de la cascada mirando hacia arriba con el sol pegando y el agua está cayendo, sentí como una cosa así en mi pecho, en mi corazón, como no sé, algo demasiado increíble. Y solo costó 50 pesos la entrada a este lugar. Es un paraíso impresionante. Como Mateo tiene mucho coraje, suscríbase al canal. Un me gusta bien grande y un comentario hermoso. Muchísimas gracias. Eso es lo máximo que Lisana pudo entrar al agua. No pudo más, pobrecita. ¿Está muy frío, mi amor? ¿Sí? ¿Sabés que para mí está frío, pero cuando salí afuera está calentito? Pobre, mi amor. Es mágico este lugar. Es mágico, es un sueño. Otra vez estamos en el paraíso, Lisana. Por segunda vez. Vamos a subir todas de vuelta ahora. Hermosísimo lugar. Vengan porque es buen, bonito y barato. Yo creo que es un paraíso este lugar. La caminata demora como unos 20-30 minutos de ida y de vuelta. Tal vez un poco más. Tal vez un poquito más, veníamos a un ritmo tranquilo. Así que si tal vez venga una persona acá ya de más edad o una persona con problemas de movilidad, sea un poquito difícil. Con chicos también. Ahí sí valdría la pena alquilar los caballos. Igual en el último tramo hay escaleras y ahí no hay caballos. Entonces es un trekking de, digamos, de media dificultad, ¿no? Ahora la idea es volvernos, caminar todo otra vez, agarrar la moto e irnos a las terrenas. Porque acá digamos que la península está dividida como en varias regiones, ¿no? Y una de ellas es las terrenas, que es un lugar, bueno, bastante conocido porque tiene playas espectaculares y el pueblo de los pescadores. Acá llegamos a la entrada inicial y fíjense la cantidad de turistas que acabaron de llegar. No sabemos por qué, pero la mayoría viene de Polonia. Y ahí están todos listos. Y miren como todos los días ya esperan a los turistas para llevarlos a caballo. Miren qué cantidad. Debe haber unos... ¿Cuántos caballos habrá acá? Debe haber unos 80, 100 caballos, yo creo. Sí, por ahí están. ¿Por ahí, no? Sí. Como 100 caballos. Más o menos. Más Oh. contado. Miren, ahí están todos los caballitos. Qué cantidad de gente que llegó. Claro, pasa que el tour ya viene con el caballo incluido. Y estos camiones hacen un tipo de tour safari que le dicen acá. Te traen acá, creo que ya viene incluido el caballo, todo. Te llevan después a hacer un recorrido por la naturaleza. Es safari pero sin animales, ¿eh? El caballo tenemos. Ah, el caballo, es verdad. Acá es nuestro caballo. Esta es nuestra máquina. Miren lo que es esto. Que no tiene ni patente. Boa. No tiene patente, nada. Se puede ir hasta el agua, ¿ven? Ay, Mirá vos. ay no, qué lindo, quedaría con... Acá hay muchos resorts, se llama El Portillo. Yo creo que recomiendo esto si usted quiere una playa virgen, paradisíaca, más silenciosa y igual de linda, azul, El Portillo y la Samaná parte de arriba, porque se nota que es una onda más tranquila, para relax. Ahora Mateo saca dinero porque queremos ir a comer, pero no aceptan tarjeta. Estamos en el pueblo de Las Terrenas. Es muy lindo, es como turístico, pero se nota que no es así, que está lleno de turistas. Está muy lindo, la verdad. Encontramos aquí un restaurante, el Zapote. Este es el plato más típico de acá. También Costa Rica, panameño, es bastante similar. Arroz,
frijoles, carne y ensalada. Cuesta acá 300 pesos dominicanos, eso es $6. Y es rico, sano y nutritivo. Mira, mira. Oh, las habichuelas. Quisimos pedir mofongo porque es algo que solo vimos acá, Sí. pero ya se acabó, así que... Que es plátano pisado con bacon. Y yo me pedí lo mismo, pero con carne de res. Yo prefiero pedir pollo porque el res por ahí me da no sé qué. A ver. Está muy bueno. Creo que lo hacen en la olla de presión. Y le ponen cilantro, cebolla, ajo. Está muy bien condimentado. Llegamos a la playa. Hay muchas playas y una más linda que el otro, pero yo quería venir acá, creo que se llama el Portillo, aunque la costa de Portillo es bastante grande, pero porque antes pasamos por aquí y vi que la arena es como arriba, tipo fuera del agua, entonces se puede ir caminando por ahí. Y Mateo manejó la moto hasta la playa, mira. Y estas playas están buenísimas porque así, aparte que son vírgenes, no hay nadie aquí queriéndote vender nada. No te privan de entrar a la playa también, Y porque diría no, que- no hay ningún hotel atrás. Y así hay un montón acá. Creo que este es el estilo de playa que más nos gusta con Lisana. Sí, bien natural. Bien natural. A ver, filmame que yo voy corriendo ahí. Mejor ya sacamos Sí. la cosa. Mejor sí. Y hasta diría que es un pecado venir a Dominicana y no salir de adentro del hotel y no recorrer la isla. Sí. Porque te podés perder lo mejor de este país. Creo que hasta ahora la península de Samaná es lo que más está gustándome junto con Savona. Y ahí el pueblito que pasamos, que ustedes vieron, se llama Las Terrenas. Ese es un pueblo pesquero que le dicen. No pudimos ver muchas cosas de pescadores, pero le dicen así. Y ese pueblito se llama Las Terrenas porque cuando llegaron los colonos encontraron tierra fértil. Entonces el pueblito se llamaba Tierra Fértil. Y después con el tiempo, para abreviarlo, le pusieron Las Terrenas. Y después de bastante tiempo, ahí se formó un grupo de pescadores. Eso fue creciendo y se hizo, bueno, muy famoso como turismo nacional e internacional también. Y las playas acá tienen una arena muy, pero muy suave. ¡Wow! Buena, Lisana. ¡Ay, pobre! ¿Estás bien? ¿Te caíste de verdad? Un poco. ¡Ay, pobre! Me hice mal. Bueno, Pero mi amor, ten cuidado. no hice calentamiento, ¿viste? Ya con esa edad. ¿Sabés lo que me quiero comprar? Un snorkel. Porque está lleno de arrecifes acá. ¡Qué caliente! Así sí. ¡Ay, está caliente el agua! No, el río No. para Mateo, acá para Lisana. Pero, seamos sinceros, ¿qué es este lugar? Por el amor de Dios. No estoy exagerando, es que miren el color del agua. Miren el color de la arena, es suave, es blanca. Miren la Lisana. Miren a Lisana, exactamente. Bueno, Lisani con este paisaje no podía ser más perfecto. ¿Qué son esos? Son arrecifes, ¿no es cierto? No sé, es como sargazo. Me estoy arrepintiendo de no tener un snorkel, Lisana. A ver. El agua está muy caliente. Pescado. Hay pescadito, ¿viste? Peces. Peces. Tenemos que comprar un snorkel. Te juro que me gustaría alquilar un lugar y venirme acá. A quedarnos acá a dormir, no sé, un mes. Me quedaría un mes. Vení a ver esto. Hay como un agujero ahí. Oh, qué bueno. Pero no se puede ir. Che, es que... ¿No es esa esponja de talones? No Ah. lo rompe, pero parece. Escucha, el agua es tan transparente que no necesitas ni snorkel. No, miren, no se necesitan los snorkel. No estoy mintiendo, pero miren lo que es esto. Mirá mi pie, se puede ver mi pie. Sí. Mirá. Y eso es como casi 1 metro, ¿no? Y se puede ver todo. Sí. Wow. Parece la piscina natural que nos tiramos en Savona. Claro, porque miren, allá se ve como un poco de marrón. Creo que es como esto, más grande. Y la ola quiebra ahí. Me acordé que cuando estábamos yendo a comer, queríamos parar en un restaurante, que el dueño del restaurante estaba sentado en una silla durmiendo. Literal, estaba así. Y paré así para mirar el menú y el tipo que estaba sentado al lado me dice: váyanse que la comida es fiera acá. Y nos fuimos. Pobre. Y el tipo estaba dormido, pobre.
Pero da ¿cómo una vas a pena. dormir? Ningún cliente va a venir. Me da una pena. Mira, ahí está el pescado. No muevas. Ahí, no muevas. Acá abajo. Mirá. Pero se mueve el agua, no se ve. Che, un pescado amarillo con rayas Sí. negras. Y a Lisana le dieron 30 días de visa nomás. A mí me dieron 90 porque Lisana entró con su pasaporte estonio y yo entré con mi pasaporte italiano. ¿Y qué pasa? Estonia solo tiene 30 días acá. Hay lugares que el agua es más fría y otras más caliente, ¿viste? Ahí estaba más caliente. Ahí hay una corriente de agua fría. Acá me quedo. Esa es una bañera. Acá está calentísima el agua. ¡Ay, qué lindo! Parece un jacuzzi natural. Mira, el test de arena de Mateo y Lisandro. Eh, Acá es más como mezcla. sí. Hay gente que nos preguntó por qué estamos haciendo tantos videos de playa. Está linda la playa. Está lindo y el año pasado hicimos mucha montaña. Muchísima. O sea, y como es el Mucha Caribe, Mucha montaña y frío. Y este año yo dije, para esta vuelta no voy a llevar cosas pesadas, ropa caliente. Entonces solo estamos haciendo cosas con calor, ¿no? claro. Y Caribe. Otra razón por qué me gustó acá mucho es que yo soy mucho más introvertida y tímida y vivo más, no sé, con el sonido de la naturaleza, qué sé yo, algo así, ¿no? Entonces acá no hay nadie que ponga música fuerte y puedes realmente relajar, estar en tus pensamientos, estar así, ¿no? Disfrutando la vida. O sea, cada uno disfruta a su modo, ¿no? Yo soy mucho de así, desconectar, ¿no? Naturaleza, paz. Hay gente que disfruta yendo a la fiesta, cosas así, socializar. Yo soy, ya que no socializo, también me gusta descansar sin socializar. Oh, ¿Qué es eso? como un coral, pero tiene puntitas rojas. Todo está perfecto. Lo único que no está perfecto es que en 20 minutos tenemos que volver. En un rato tenemos que ir volviendo. Es como ir yendo tranquilo una hora para el pueblo de Sabana. Ahí devolvemos la moto y vamos a volver al cuarto, ¿no? Volver a casa Uy, hay pescados saltando. re cerca. Me están tocando los pies casi. No me muerdan, ¿eh? Está acá atrás mío. Hoy me pasó algo que nunca me pasó antes en la vida. Estaba en la cascada mirando hacia arriba cuando caía el agua con el rayo del sol y era tan lindo lo que veía que en un momento me emocioné. Fue como una emoción de alegría, sí, me daba ganas de llorar, de lagrimear, porque era tan bello lo que veía que me emocioné. Y eso fue la primera vez que me pasó en la vida, emocionarme por un paisaje. Así que agradecerles por el apoyo, si pueden suscribirse, darle un like al video si les gustó. Sí, muchísimas gracias. Y miren los videos de Dominicana que ya no vieron. Si vieron todo, muchas gracias y sigan viendo. Un beso grande y nos vemos hasta el próximo video. Chao.